Bueno, amigos, y ya estamos de regreso, como ya le habíamos avisado desde hace unos minutos aquí en Telediario. Pues hoy tenemos un gran invitado que dio información sorpresiva en esta semana, un tema que llegó a nivel nacional. Está con nosotros el jurídico de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, que nos va a hablar de este tema importante que salió a relucir durante esta semana, que es el desfalco de varios cientos de millones de pesos que hubo en la Secretaría de Salud el sexenio pasado. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Manuel, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos contigo. Oiga, pues aquí estamos con las puertas abiertas para que pues usted nos platique, ¿no?, de esta conferencia de prensa que hubo durante esta semana, de un tema muy importante, sobre todo en los temas de salud, que es preocupante que hayan sucedido este tipo de hechos, ¿no? Claro que sí. Mira, comentarte que esta semana presentamos 70 denuncias en contra de exfuncionarios de la pasada administración estatal que encabezó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de las cuales de esas 70 denuncias, 14 son del orden penal. Los delitos por los cuales se está investigando a todas esas personas es por el uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nosotros hicimos todo un estudio preliminar acompañado de varias autoridades de la estructura orgánica del Ejecutivo Estatal actual, a través del cual nosotros nos pudimos percatar y advertir que presuntivamente tenemos un posible quebranto de hasta 344 millones de pesos que fueron desviados de manera ilegal, de manera dolosa, a dos empresas que están vinculadas con los hermanos Carmona. Es decir, que de estas investigaciones ustedes calculan que esa es la cifra determinada a la cual hubo el desfalco, pero ¿podría ser más? Es un dato preliminar, ¿verdad? Okay. Nosotros tenemos esta información a la mano y ha sido un ejercicio no solamente jurídico, Manuel, es un ejercicio de carácter administrativo, de carácter fiscal, de carácter contable, en donde tuvo la participación la secretaria de Administración del actual gobierno del Estado. También tuvimos la participación y la colaboración de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas, de tal suerte que hoy en día tenemos los elementos suficientes como para considerar que existe evidencia contundente como para demostrar los vínculos que tenía el exmandatario estatal Francisco Javier García Cabeza de Vaca con los hermanos Carmona. Licenciado, dentro de estas de denuncias que ustedes pusieron, además del gobernador, hay una gran cantidad de funcionarios de primer nivel que estaban dentro de la Secretaría. En total, ¿cuántos funcionarios van involucrados en todo esto? Manuel, son múltiples funcionarios, pero los que yo puedo destacar de manera principal son los siguientes. Desde luego, al que venía orquestando toda esta red de corrupción, al exmandatario Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su exsecretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa. También tenemos a dos subsecretarios de la Secretaría de Salud anterior, que es Horacio García Rojas Guerra. Él se destacó como subsecretario de Planeación. Y tenemos también a Alejandro Aguilar Pogner. Él se destacó como subsecretario de Administración y Finanzas. Ni más ni más, la persona que pagaba todas esas cantidades estratosféricas a las empresas que te he comentado con anterioridad. Y también al director general de compras del gobierno del Estado, el señor Román Castillo Airola. Ni más ni menos que esas son las personas que nosotros estuvimos vinculando en cada una de las denuncias, y comentarte a ti también, Manuel. Esas denuncias, porque muchos me preguntan, 70 denuncias, ¿por qué tantas? Porque se le dio vista a 5 autoridades diferentes, aparte de la Fiscalía Anticorrupción del gobierno del Estado. ¿A quiénes me refiero? Me refiero que estas denuncias se presentaron ante el Congreso del Estado. Okay. Se presentaron también esas denuncias, Manuel, ante la Auditoría Superior del Estado, ante la Auditoría Superior de la Federación y ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que antes era la Contraloría Gubernamental. Y es que parte de estos recursos de los cuales están haciendo la denuncia, pues una gran cantidad son de origen estatal, pero también
de origen federal, es decir, hubo ahí manipulación con estos recursos, tanto de la entidad como lo que llegaba de la federación. Lo que lo hace todavía más grave, Manuel. ¿Por qué? Porque de esta estimación que nosotros hacemos de manera preliminar, tenemos que, en un promedio, Manuel, ¿verdad? 220 millones de pesos son de origen estatal y 120 millones de pesos de origen federal, lo que conlleva una suma aproximada, estimada, de 343 millones de pesos. Otra cosa que también te quiero comentar, Manuel, es que la proyección o el modus operandi que se venía realizando hacia el interior de la Secretaría de Salud es de que no se cumplían los procesos que se debieron de haber cumplido al pie de la letra de acuerdo a la Ley de Adquisiciones del Estado de Tamaulipas. Hay un reglamento que rige la vida interna del Subcomité de Compras de la Secretaría de Salud. También hay un reglamento, comentarles, que rige la vida de lo que es el Comité de Compras que pertenece a la Secretaría de Administración. Vamos, los funcionarios públicos de la pasada administración se pasaron por el arco del triunfo dichas disposiciones y no respetaron los procesos que debieron haber cumplido. Por ejemplo, por citarte unos ejemplos, los contratos, que es el instrumento jurídico a través del cual se plasma la voluntad de las partes en una relación jurídico-contractual, pues ni siquiera estaban firmados, Manuel. O sea, imagínate cómo tú puedes entender que una secretaría... Parte de las evidencias, pues por supuesto, y las presenté en la rueda de prensa que tuvimos el otro día, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es evidenciar todas esas situaciones que nosotros detectamos. Mira, otro caso. Pagan una supuesta factura en el mes de febrero, el 28 de febrero del 2018 para ser exactos, y la factura la sacan hasta el mes de octubre, hasta el 2 de octubre. No puede haber una erogación, Manuel, de una secretaría sin una factura de por medio. No puede haber una erogación, mucho menos de esas cantidades estratosféricas de dinero, si no hay un contrato firmado entre las partes. Entonces, claro que hay evidencia, claro que hay una red de corrupción y pues bueno, nosotros simplemente estamos detectando eso y al momento de detectarlo, bueno, pues la principal obligación de cualquier servidor público, no necesariamente un director jurídico, sino de cualquier servidor público, es dar a conocer esa situación y ponerlo en conocimiento de las autoridades correspondientes. Eso fue lo que hicimos, Manuel, poner en conocimiento de las autoridades correspondientes del Estado y también de la Federación, para que sean las propias autoridades las que determinen y continúen con las investigaciones y procedan como legalmente corresponde. Oiga, licenciado, ¿y qué información tienen ustedes de cuándo se irán a dar a conocer los citatorios o en su caso, cuándo se estarían ya presentando las órdenes de aprehensión? Vamos a estar muy atentos con la Fiscalía Anticorrupción del Gobierno del Estado para estar muy al pendiente de esa situación, porque esa situación ya no nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la estructura gubernamental, sin embargo, no es nuestra función. Nuestra función es simplemente llevar a cabo esa denuncia de acuerdo a lo que nosotros detectamos y ponerlo en conocimiento de las autoridades. Esa situación le correspondería eventualmente, Manuel, a la Fiscalía Anticorrupción para que, primero, de las 14 denuncias del orden penal que se presentaron en dicha instancia, las integren como legalmente corresponda, inicien con las carpetas de investigación y bueno, pues preparen lo que tengan que preparar para efecto de comenzar con las citaciones correspondientes. Y usted que conoce más del tema, ¿ellos podrían enfrentar este proceso en libertad? Pues vamos a ver cuál es la estrategia que utilizan ellos y desde el punto de vista legal a lo mejor ya sería una cuestión de que el abogado de cada uno de ellos pueda someterlo a la consideración de alguna instancia federal a través de un amparo. Oye, y si ellos no llegaran, digamos el supuesto, a presentarse en los citatorios, ya dándose el proceso, ¿verdad? ¿Se les obligaría a comparecer con esto de que ellos, o se dice que viven fuera del país? Manuel, existen medios de apremio que la propia autoridad puede en un momento dado ejercer. Primero se les cita, después se les puede apercibir, posteriormente puede haber una orden de presentación o incluso hasta una orden de aprehensión. Ok, bueno, eso es muy interesante porque también, por otro lado, oiga, el momento que ustedes dieron a conocer esta rueda de prensa, pues horas después, pues respondió el exgobernador ya en su cuenta de X, antes Twitter, ¿verdad? Y lo mismo hizo el Partido Acción Nacional en su comité directivo estatal, pues ellos dando sus argumentos y diciendo que lo que ustedes habían presentado durante esta rueda de prensa, pues para ellos era un show
algo para desviar la atención del público, es lo que ellos manejaban. Y se parecía mucho lo que comentaba el propio exgobernador a lo que decía el comité directivo estatal en este comunicado. Decían que pues se buscaba tapar el sol con un dedo por los malos manejos que se están haciendo actualmente en la Secretaría de Salud y desviar la atención ante acusaciones que hay por parte de los Estados Unidos hacia funcionarios estatales involucrados también con los mencionados hermanos Carmona y diferentes grupos. ¿A esto qué le responderían ustedes? O si pudieran ustedes proceder también ante estas acusaciones si llegan a ser falsas, ¿no? Mira, Manuel, no es ninguna persecución política, eso lo quiero dejar en claro, y ni siquiera estamos tratando, ni el gobierno del estado de Tamaulipas está tratando de desviar la atención de absolutamente nada. Lo único que estamos haciendo es lo que legalmente nos correspondía. Nosotros detectamos una serie de irregularidades, nosotros las documentamos previamente y al final la ponemos a la consideración de las autoridades. Y el exmandatario estatal Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el ejercicio pleno de su derecho de la libertad de expresión, refiere ciertas manifestaciones al respecto, pues que las refiere, él está en todo su derecho. Aquí simplemente es que, pues, le podamos decir a la ciudadanía que tenemos verdaderamente los elementos como para considerar que existía una relación entre ellos. Claro, entonces, y él en su momento para poder defenderse, pues tendría que venir acá al Estado, ¿no? Desde También luego. para poder ampararse o defenderse ante esta situación, ¿no? Desde luego, Manuel, desde luego, así es. Oiga, pues es un tema interesante, pero preocupante también por todo ese desvío de recursos que viene del propio erario, de la gente trabajadora, de los recursos, de los impuestos que la gente pues paga para poder tener pues buenos servicios de salud, buenos que tengan los medicamentos que se necesitan, la atención que se necesita. Podemos decir que en la actual administración no sucede a lo que se ha estado alegando con anterioridad en el sexenio pasado, es decir, ahorita ya se está dando un mejor manejo en cuestión del tema de salud en Tamaulipas. Claro, desde luego no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, pero nosotros vamos a estar muy puntuales y no voy a quitar el dedo del renglón para poder nosotros estar en colaboración con las diversas autoridades del Estado para en un momento dado no tener ninguna inclinación respecto a si son funcionarios actuales o pasados. Mi deber como actual director jurídico es revisar los procesos y no voy a descansar hasta que cada uno de los procesos se cumplan con la letra de la ley, que es la principal obligación de cualquier funcionario público. ¿Ya no hay corrupción en salud en Tamaulipas? De momento yo no he detectado absolutamente nada en ese sentido y te lo repito, Manuel, si yo llegara a advertir alguna situación en especial, lo voy a poner en consideración como lo hice con los exfuncionarios de la administración pasada. Oiga, pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Manuel. Y darnos toda esa información. Ya usted, que estuvo aquí con nosotros, que está desde temprano, pues queríamos que se mantuviera presente para que conociera todos estos detalles de estas denuncias. Una gran serie de denuncias, 70 denuncias, de las cuales 14 son penales en contra de los malos usos que hubo con recursos del erario para el sector salud en el sexenio pasado, encabezados, como ya lo dijo el licenciado, por el exgobernador Francisco Cabeza de Vaca y funcionarios de primer nivel, entre otros más, que estaban dentro de la Secretaría de Salud y también del gobierno estatal. Pues gracias por toda la información. No, muchas gracias a ti. Gracias. Gracias y bueno, ahí está toda la información para que usted no pierda ningún detalle.